¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay ocasiones en que las posiciones intolerantes de un lado y del otro asfixian el espacio público. Cada día tenemos temas distintos que tensionan nuestra discusión. Hoy, por lo pronto, necesitamos hablar de este enfrentamiento entre los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el gobierno. Un diálogo que no había sido fácil en el pasado y nada promete que sea fácil en el futuro. Y sin embargo, de golpe surgen voces, diría yo, lúcidas, inteligentes, que centran la discusión donde debe estar. Me encontré recientemente con una carta publicada el domingo 19 por los presidentes municipales de la Mixteca, hablándole a todas las partes en un tono distinto que sin duda podría reconstruir una relación democrática. Me permito leérselas esta noche a manera de introducción. Nosotros, los pueblos mixtecos, seremos los últimos en aceptar la represión como forma de resolver los conflictos provocados por aquellos que nunca quieren ver la realidad que vivimos. ¿De qué educación habla la reforma educativa? Si la reforma es represión, la repudiamos. Si la reforma educativa es sometimiento, no la queremos. Si la reforma educativa es incapacidad de dar a los profesores oaxaqueños razones para crecer, no sirve. Profesores, no estamos contra ustedes. Sin embargo, estamos ciertos de que la lucha por la justicia social no implica violencia. No significa paralizar y dañar a los transeúntes, a los campesinos, a los estudiantes. Los métodos que han utilizado no los compartimos porque ponen en peligro la vida de miles de ciudadanos. Queremos profesores con compromiso. Queremos compromiso principalmente con los estudiantes y con los pueblos. Queremos el camino de la concordia y la conciliación para construir una educación que permita la superación de los pueblos, una educación que fomente la paz y el diálogo para dirimir diferencias, una educación que forme hombres y mujeres capaces de transformar a este país que se quiebra en la pérdida de valores y en la vergüenza. Hoy, con más energía y más coraje, gritamos una y mil veces la voz que marca nuestra esencia. El respeto al derecho ajeno es la paz, fruto de la justicia. Esta voz mixteca deja más de una lección y permite dirimir en efecto las diferencias a través de una ruta distinta, sin renunciar a cada una de las posiciones y al mismo tiempo poniéndolas en diálogo. Este es el objetivo de esta noche para abordar el conflicto entre la CENTE y el gobierno. Comenzamos. Al gobierno municipal y que de igual manera el gobierno estatal se dé cuenta de lo que está pasando. La fuerza de la gente. ¿De qué lado? Ya pedí, aguas, ve. Abrimos nuestra conversación con la tradición que tenemos aquí en Espiral, pidiéndoles a las y los invitados que se presenten antes de entrar a nuestro debate complicado de esta noche. Le pido a Blanca Heredia que tome la palabra primero.
Gracias, Ricardo. Soy Blanca Heredia, estoy a cargo del área de educación en el CIDE y me dedico a estudiar temas de educación y de política educativa. Me da mucho gusto tenerte aquí, Blanca, y le agradezco enormemente también a Clara Hussidman que nos acompaña hoy. Bueno, yo soy miembro de una organización civil que es Incide Social, que trabaja temas de política social, y soy también miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias, Clara, y le doy la bienvenida al colega, a Julio Hernández, uno de los colegas que respeto más en este gremio. Gracias. Julio Hernández López, autor de la columna Astillero en el periódico La Jornada y director de La Jornada San Luis. Muchas gracias, Julio. Y le doy también la bienvenida a Javier Cruz Angulo, abogado. Ha estado aquí para explicarnos cosas complicadas, siempre relacionadas con el derecho. Gracias, Javier. Gracias. Javier Cruz Angulo, profesor del CIDE, director de la Clínica de Interés Público de este. Como estamos conscientes de todos, este no es un tema sencillo. La reforma educativa en cualquier país ha sido difícil, en México ha sido más difícil. Se han enredado hebras de distinta naturaleza, pero hoy venimos aquí a dialogar después de los hechos ocurridos este fin de semana, donde 9 personas perdieron la vida en un enfrentamiento contra la Policía Federal. Les voy a pedir, para beneficio de nuestra audiencia, que me ayuden en este primer bloque a explicar cómo llegamos hasta aquí, digamos, cómo llegamos a este enfrentamiento. El día de hoy se anunció que vendrá una comisión de mediación, pero me regreso un paso atrás. ¿Cómo llegamos hasta el domingo? ¿Quién quiere abrir la conversación? Bueno, pues a mí me parece que llegamos como resultado de las reformas estructurales que han terminado por ser destructurales, que han terminado destruyendo buena parte del tejido social y que han sumido al país entero en una insatisfacción creciente que el propio ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, ha hablado de un mal humor social. Lo cierto es que esa expresión casi anecdótica se ha ido convirtiendo en una resistencia organizada hasta desembocar en hechos de los cuales Nochistlán es el más emblemático, pero no el único. Forma parte de una estrategia generalizada de represión que se dio en Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec en general, en la propia ciudad de Oaxaca, con la intención de imponer una reforma que, a como están las cosas, creo que por esfuerzos tardíos que se hagan hoy, difícilmente va a pasar. Déjanos polemizar con un punto. Para no irnos a todas las reformas del Pacto por México y centrarnos en la reforma educativa, tengo la impresión de que, considerando el conjunto del país, fueron pocos los estados o las entidades donde hubo rechazo. Michoacán, fue Chiapas, fue Oaxaca y Guerrero. Entonces, sí estaríamos de acuerdo, digamos, para empezar, que ahí está localizado el conflicto, y en ese sentido me interesaría, Blanca, que me ayudes a entender por qué Oaxaca, como el lugar donde más dificultad se ha enfrentado la relación entre profesores y autoridad. Bueno, por un lado es el corazón histórico de la coordinadora, uno de los corazones más importantes, es el estado de Oaxaca, y esto tú lo sabes muy bien, no tiene mucho empleo formal, casi todo el empleo formal que se produce en el estado de Oaxaca proviene del magisterio, es una fuerza social muy importante. Tenía desde el proceso de descentralización educativa de principios de los 90 el control sobre la política educativa, sobre el aparato de la Secretaría de Educación local, llamado IEPO. Esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una fracción disidente del sindicato más grande, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que surge como una disidencia a favor de la democracia sindical en los años 80, acaba deviniendo en una organización que replica muchas de las prácticas del CENTE, pero con añadidos importantes en el propio estado de Oaxaca, y que básicamente se hace del control de lo que es la joya de la corona en este y en cualquier sistema educativo, que es el control de las plazas. Lo que amenaza la reforma educativa es ese control. Es pasar de un sistema de clientelismo discrecional, básicamente basado en acuerdos entre la autoridad y el
sindicato o las secciones del sindicato en las que se reparte la manera en que se van a distribuir esas plazas en un momento en el tiempo y a lo largo del tiempo. Lo que la reforma, cuando menos en su comienzo y en su corazón, pone en el centro es si queremos realmente ofrecerle a los alumnos mexicanos calidad educativa, primero tenemos que recuperar el control del barco. Y para recuperar el control del barco necesitamos pasar de ese sistema de manejo clientelar de las plazas a un manejo que se base en algún criterio objetivo. Que podemos tener muchísimas discusiones sobre si ese criterio, si esas pruebas son las correctas o no. La pregunta más de fondo, y ahí lo dejo, es la reforma, y lo que está diciendo la CENTE es: no queremos la reforma, porque en realidad yo no he visto ninguna declaración, ningún documento que diga que están dispuestos a negociar ningún aspecto de la reforma educativa que no sea revocarla por completo. Claro. Mira, yo pienso que también, particularmente en Oaxaca, el problema se mezcla con un conflicto postelectoral, que a mí no me gustaría que olvidáramos. Oaxaca es una tierra de cacicazgos. Y entonces a veces los... Es decir, de apellidos, ¿verdad? De apellidos. Y a veces juegan con un partido y a veces juegan con otro. Entonces, la impresión que hay es que las alianzas de la CENTE, a veces con uno de los apellidos de las familias o ahora con otro partido político, está generando muchísimo conflicto. Yo sí siento que el país está muy atravesado por los conflictos electorales que genera la pelea por el poder en las comunidades. Y creo que este es un caso que, con toda la historia que trae, ocurre precisamente el estallamiento después de las elecciones del 5 de junio, cuando hay una confrontación entre dos miembros del PRI de manera muy fuerte, que están moviendo hasta padres de familia, están moviendo delincuentes para cometer una serie de ilícitos, violando, por ejemplo, tiendas. Pues hay mucho más que el conflicto puramente entre la CENTE y el gobierno en relación con la reforma educativa. Me llama mucho la atención cómo Alejandro Murat, candidato electo, se ha cuidado mucho de decir que él va a construir a partir del consenso y la conciliación. Es decir, sí sabe a lo que se está metiendo. Javier, hay un elemento que a mí me inquieta mucho, llámalo deficiencia de formación de origen. Cuando se puede sospechar del uso de la justicia con propósitos políticos, el riesgo es que el Estado es el primero en romper la legalidad. La detención de Rubén Núñez, porque supuestamente se llevaba una comisión por los servicios que distintos prestadores le daban al sindicato, y que eso se convierte entonces en lavado de dinero, y como eso es un delito federal, el tipo es enviado hasta Hermosillo, ha generado una sensación de incomodidad. A lo mejor tú nos puedes aclarar aquí y decir si en efecto tú ves ahí un hecho aislado del conflicto o se está usando otra vez la justicia, el aparato de justicia, para resolver un problema político. En primer término, Ricardo, creo que se inserta dentro del conflicto la detención. Procuraduría General de la República solicita la orden de aprehensión, un juez la concede, detienen a dos de los líderes y es un delito efectivamente federal y se traslada a un penal federal. Aquí a mí me parece que la intervención de dos poderes del Estado, PGR adscrita al Ejecutivo, los jueces adscritos al Poder Judicial, por lo menos limpia un poco las dudas y se despejan respecto de los vicios que se pudieran decir o esta sospecha que tú dices que pudiera haber un uso de la justicia. Efectivamente, lo que acusa PGR es que dentro de los fondos que recibían se destinaban a algunas empresas y se cobraba una comisión y que esto es una conducta ilícita y esto, por lo menos un juez de manera preliminar ya dijo que es suficiente para otorgar la prisión preventiva. ¿Cómo creo que se inserta dentro del conflicto? Creo que al aprender precisamente con quien se genera la interlocución, creo que esto también
desborda las vías de comunicación entre las personas, la coordinadora nacional y los poderes del Estado. Entonces, al aprender a estas dos personas, se generan otro tipo de acciones políticas más violentas por parte de la coordinadora. Entonces, creo que este acto jurídico de la aprehensión tiene una consecuencia política Pero no la pregunta prevista. explícita de tu materia, ¿tú ves configurado el delito de lavado de dinero por el que se le acusa a Rubén Núñez? A mí me parece que sí hay bases suficientes para decir que hay un lavado de dinero, por supuesto. Entramos en ese debate y quisiera cerrar ese elemento porque la molestia que llevó a las manifestaciones es la sensación o la confirmación o haber compartido esa sospecha. Yo creo que más allá de cómo la califiquemos, lo que es, me parece objetivamente claro, es que la estrategia gubernamental, que había incluido varios elementos y llevaba ya tiempo y que empezó con la recuperación del control por parte de las autoridades del Estado de Oaxaca, con fuerte apoyo federal de la Secretaría de Educación Local, el IEPO, hace algunos meses, había venido dando frutos, frutos en el sentido de desmovilizar a los integrantes de la coordinadora más radicales que habían venido protestando en contra de la reforma o utilizando, también podría decirse, la reforma educativa para hacer demandas de otro tipo. Había venido decreciendo la cantidad de movilizados, la violencia de sus manifestaciones. Y se ve un repunte clarísimo a partir de la detención de sus dos líderes máximos, su secretario general, su secretario el segundo de a bordo, el secretario de organización. Más allá del uso político, y si eso es lo que se está reclamando, también uno podría pensar es simplemente una respuesta ya de una organización que ve cómo se le está dando un golpe muy serio. Claro. Sí, bueno, perdón. Yo entiendo que no son solo ellos dos, Bueno, se detuvieron a varios otros. Entonces, uno se pregunta qué no sabían que habían cometido estos delitos anteriormente, por qué detienen a todos al mismo tiempo. Porque ¿no? quisieron esperar después de las elecciones. Es un conjunto de errores del propio gobierno que parte de un diseño equivocado, con conceptos relacionados con un intento de privatizar la educación pública, el envío de centenares y miles de agentes federales, un control militar en las zonas donde está históricamente la protesta de los profesores. Y eso ha llevado a que en los tiempos que ha jugado la coordinadora, finalmente lo que se ha mostrado es que esas comunidades, es que una sociedad, y hoy que estamos hablando, hay múltiples manifestaciones de protesta en todo el país, rechazando concretamente la reforma educativa, demandando que haya un freno a la represión, exigiendo la renuncia de quien ha conducido este proceso con un sentido castrense, que es Aurelio Nuño, de quien se ha pedido la renuncia por parte de varios sectores, y finalmente un proceso errático de quien está al frente del Poder Ejecutivo Federal, que ha sumido al país en una serie de problemas y de manifestaciones que hoy están haciendo efervescencia. ¿Cuál punto específicamente de la reforma educativa llama a la privatización del sistema educativo? La inversión ¿Cuál del inversión? 100, la inversión de los 100 es una forma de meter dinero para que finalmente sea recuperado por quienes lo están invirtiendo. Déjenme centrar nada más para cerrar el asunto de esta detención, porque sí creo que el planteamiento de Blanca valdría la pena subrayarlo. A diferencia de Javier, lo que yo entiendo es que sí hay un cálculo político, por lo menos de cuándo había que detenerlo y cuándo no. Y en ese momento entonces no es la justicia a secas la que opera. Pero es un cálculo de sensibilidad política, o sea. Pero es que en México no existe. Lado y a partir de ese momento crece la movilización. Es que es quererle pedir limpieza de propósitos a instituciones en un país lleno de impunidad, de corrupción y de injusticia, y pensar que en los procesos de dos profesores van a actuar con limpieza, digo. Sí, el problema es que, qué curioso, ¿no? Mal si los detienen, mal si no los detienen. Exacto. O sea, vamos a tener un par de delincuentes, pero ¿por qué ahorita? Entonces, mal si no los detienen, mal si no los detienen. Si lo detienen antes de las elecciones, es electorero, si lo detienen no después. Pues las consecuencias están ahí, ¿eh? Ahora, ciertamente el Bester Gordillo, pues también se le detuvo por el mismo propósito. Por el mismo intención política. ¿No? Es decir,
difícilmente podría uno negar que se utilizó la justicia para quitar a la dirigente máxima del sindicato. Pero déjenme cerrar esa discusión, nos vamos a corte y de vuelta caemos directamente en las movilizaciones, ¿no? Los motivos de las movilizaciones. Y hay un tema que a mí me importa mucho y es poder distinguir, como lo hacen los 32 presidentes municipales de la carta que leí hace un momento, entre la población oaxaqueña, en este caso mixteca, y los profesores, porque claramente ellos están haciendo un deslinde entre estos dos actores de la sociedad oaxaqueña. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando del conflicto en Oaxaca y les pedía antes de irme a corte que entráramos al tema de las movilizaciones. Si las movilizaciones responden a la detención de los líderes y la autoridad interviene de manera diferenciada. Es decir, el resultado de enfrentar el bloqueo en Salina Cruz es 0 muertos. El resultado en Nochistlán son 9 muertos, pero sobre todo una actuación que según se describe de haber disparado contra la multitud. Entonces aquí me detengo porque me importaría mucho que me compartieran a estas alturas sus reflexiones sobre esta movilización de un lado y la reacción de la autoridad federal para frenar la movilización. Silencio. No, al parecer el operativo policial fue un desastre. Fue un verdadero desastre y se encontraron con una serie de sorpresas que no supieron cómo manejar. La Policía Federal en concreto. La Policía Federal. Yo entiendo que la Policía Estatal subió a defender a la población y que al darse cuenta del lío que había, decidió bajarse y replegarse. Entonces, al parecer quedó al mando de todo esto la Policía Federal. Y bueno, hay ahí la idea de que en un momento no supieron distinguir quiénes eran los que estaban ahí reunidos. Era un momento de mercado, había mercado. Sí, los domingos la gente va al mercado. Es que bajan de todos lados. Y entonces parecería que los muertos no cuentan porque son o maestros o son simpatizantes de los maestros. Así lo han manejado algunos autoridades. El director de la Policía de Oaxaca. No son sociedad civil porque son maestros o simpatizantes de los maestros. Sí, entonces lo que se genera todo el tiempo es una confrontación, un rechazo, una negativa del derecho de los maestros en un momento y el papel del propio comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, que originalmente negó que hubiesen ido armados. Decía que iban sin armas, solo con sus toletes, y al otro día relató algo que por sí mismo implicaría la renuncia de un jefe policíaco. Dijo que habían sido emboscados por alrededor de 2,000 personas. Una emboscada de 2,000 personas en Nochistlán que los obligó a mandar traer un equipo especial, según él, que entonces sí con armas, y según los videos y las fotografías, rodilla a tierra con las armas automáticas, con pistolas, disparando contra la gente. Eso es mentir. Eso implica una estrategia absolutamente equivocada que nos da una noción clara del desorden en el que se ha planteado todos estos operativos. Y le arrimo leña, se le olvidó al comandante Galindo que está en la época en donde todo se filma, claro, y de todo hay registro, ya no hay manera de mentir. Así es. Javier. Sí, nada más para distinguir, ¿por qué me parece que a veces los fenómenos de la detención? Porque la detención tiene 2 órbitas. Una, la teórica, cómo nos gustaría que pasara en el mundo de los libros, y la real. Entonces, cada fenómeno, el de Juchitán, el último, atendió a causas y razones distintas. Y esto no obedece a ninguna ley, ¿no? Obedece a reacciones de ese momento, estrategias de ese momento, a cuestiones muy distintas que dan lugar a resultados muy distintos. Entonces, o sea, ¿dices uso político de la ley? No, no es un uso político de la ley. Conforme ¿Tú dirías no hubo uso político de la ley? No hubo uso político de la ley. Yo diría, si quemo un camión y si estoy echándole gasolina a un policía, no puedo esperar que el policía se mantenga quemándose en vida firme. Listo.
No. A ver, pero Javier, perdón, es que ya regresamos al tema del segmento anterior, pero a Rubén Núñez no se le está condenando por haber quemado un camión. No, es se por le uso, se le está dinero. acusando por lavado de dinero. Sí. Entonces, nada más para poner en orden, ¿eh? A No, nadie no, que haya no. quemado un camión se le metió a la cárcel. No, hay gente detenida. Por los eventos hay gente detenida y hay una discusión si fueron sacados o no de un velorio. Ya hay un juez que se pronunció y sacó a 18. ¿Crees que se han cometido y no se han castigado? No, muchísimos ilícitos. ¿Por Y qué la solo pretensión es... ¿Y por qué solo esos dos? No, hay más órdenes de aprehensión, en su momento se ejecutarán, pero volvemos a la discusión. Del 100%, ¿cuántas crees A que ver, se ejecuten? Déjenme poner una dimensión más a este orden de ideas. Hay un sector amplio de la población que viene diciendo, ya paren el alto a estos de la 22. Román Revueltas ayer, en una columna de Milenio, decía, se lo merecían, literalmente. Y hay otro segmento que dice, ya párenle al gobierno de Peña A ver, Nieto. pero déjame, vamos a hablar de los dos Y segmentos, hay o los 3 o los escritores 6. que opinan distinto. Pero déjenme abordar primero ese argumento. Hay un ambiente social de parte de la población, y lo caracterizo con este texto, De una parte. que dice párenle. De una parte. El gobierno pareciera estar incluso escuchando más esta parte. No, el Yo gobierno creo que- parecía no estar escuchando a nadie. Yo creo que están las dos partes que mencionas, lo que ustedes dos mencionan. Hay una parte de la población a quien estas manifestaciones violentas, que no son de ayer ni de la semana pasada, de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no solamente en la ciudad de Oaxaca o en el estado de Oaxaca, también en la Ciudad de México, y también en algunas otras entidades federativas, en donde lo que ha prevalecido no es en absoluto el diálogo, sino ha sido más bien la toma de instalaciones públicas, en el caso concretamente la semana pasada, poner en riesgo, digamos, a la población de una zona importante del país, con lo que podía haber ocurrido en la refinería Domelí, ingeniero Domelí, que no, pues básicamente fue un elemento muy importante de lo que pasó el fin de semana. Dovalí. O sea, Dovalí, perdón, en donde se estaba acumulando el gas, hay una cantidad enorme de material inflamable, se necesitaban 150 pipas para poder sacar ese gas y que no estallaran 1000 pedazos la refinería, y el bloqueo de las carreteras en Oaxaca, en particular el de la Hacienda Blanca, estaba obstaculizando la posibilidad de que las pipas transitaran. Pero este fue el último de una larguísima sucesión de manifestaciones de carácter fundamentalmente violento. En el caso de la coordinadora, desde el inicio de esta administración no ha habido un solo planteamiento, o por favor alguien me lo enseñe y yo estoy dispuestísima a reconocer mi error aquí. Yo no he visto ningún planteamiento que parezca tener alguna seriedad en términos de discutir la reforma educativa. Lo que ha habido es una demanda de revocación completa o de ser exceptuados, básicamente del único componente que aquí importa, y es el que les permite a los liderazgos de esa organización retener el control sobre el acceso a las plazas docentes, que esa es la fuente fundamental de su control. Ahora, del lado del gobierno, Aurelio Nuño dijo, yo me siento a negociar, sí y solo sí, no se negocia la reforma educativa. Pues Lo cual porque es no se una puede negociar aberración. la ley, A mí no se puede lo cual negociar es una la ley. aberración. En fin. A mí me parece que no hay pureza ni sensatez total en ninguno de los dos lados. O sea, es cierto que hay liderazgos muy cuestionables en la CENTE, en el CENTE, en donde uno sabe que sí han cometido una serie de... Pero tienen entre los pies a una cantidad enorme de docentes, que es gente que realmente trabaja, que está empeñada por hacer bien su tarea con los niños y que también rechazan la reforma educativa. Porque no ha habido... sabemos, Clara, no pero sabemos. no ha La habido- estructura de incentivos ha sido tal que si ellos no van a las movilizaciones, no están en la fila no, para pero la hipoteca, no están en la fila imagínate. para la promoción. Pero, Bueno, Blanca, Imagínate el manejo de los... en los términos de guerra que se vivió en estos días, que la gente solo fuera para pasar lista y porque le den una despensa. Hay una movilización social, hay comunidades Porque- volcadas que están allí. por la que están detención de los arriesgando. líderes. Por lo que sea, bueno, pues si vamos a poner detalles de cada cosa. Yo quiero nada más dejar una cosa. El desbordamiento de la protesta pública es proporcional a la incapacidad de las autoridades y los gobernantes para dar soluciones políticas. Estamos viviendo una exacerbación de los ánimos sociales,
un desbordamiento de la protesta, pero porque hay una creciente desatención de autoridades y gobernadores. Si no fuera por eso, las protestas estarían en cauces aceptables. Se desbordan porque quienes gobiernan no están cumpliendo bien su función. Clara ponía un argumento político que no deberíamos perder de vista en esa lógica. ¿Por qué está desbordada en Oaxaca y no en Guerrero? Bueno, Guerrero también está Sí, desbordado. pero no este desbordado, no es lo mismo. Y tiene que ver con que, en efecto, el cambio, el proceso electoral en Guerrero alimentó, evidenció, aireó los conflictos. Claramente, la llegada de Murat, la salida de Cue, no olvidemos que la sección 22 apoyó a Cue. Fue muy importante su apoyo. Entonces, este movimiento telúrico también juega, y ahí es donde el tema de los cauces... Pero el asunto no es solamente Cue y Murat, el asunto es también Ulises Ruiz. Ulises Ruiz está movilizando y está interviniendo de manera muy fuerte por el conflicto que tiene con Murat. Ahora, y ayer, dejarle al hijo de Murat una situación incontrolable en el Estado. O sea, es mucho más complejo el problema político. O sea, claro, ¿tú crees que no se Ulises circunscribe está a movilizando Gabino eso? Cue, pero sí se circunscribe a que dentro del Estado sí había, los poderes del Estado de Oaxaca estaban con la coordinadora. O sea, y esto se aprecia claramente porque la legislatura no pasó la reforma educativa, tuvo que actuar la Corte, y en una sentencia de la Corte, en una madrugada, tienen que pasar la ley. Entonces, claro, desde el conflicto de 2006, Gabino venía haciendo buenos oficios para la coordinadora y, digo, hoy se deslinda de ellos. Pero que sí, efectivamente, hay un claro efecto político donde tuvieron que intervenir otros poderes como la Corte para que se pudiera expedir la ley, porque los propios poderes del Estado de Oaxaca estaban incapacitados, que esta es una explicación para Oaxaca que no se puede generalizar para el resto del país, porque las acciones se interpusieron en 3 estados de la República, hasta donde recuerdo. No hay ningún otro estado de la República, además, donde la coordinadora tenga el poder que tiene en Oaxaca, que ha tenido hasta ahora en Oaxaca, en todos sentidos. Ahora, ¿no? Julio plantea un tema que me parece que se vuelve central, y es, ¿qué hay detrás de esta cortina, no diría de humo, pero cortina de actores en posiciones muy rijosas e intolerantes? Y hablo de los actores locales, de los actores federales, y pongo ahí, desde luego, en los términos de la carta que leí hace un momento, al liderazgo de la coordinadora, por lo pronto la sección 22, no voy a sumar las otras en esto. Hay una población, es así, con un gran malestar social. En Chetumal entraron por la fuerza al Congreso del Estado para tratar de impedir que sesionaran y aprobaran ciertas leyes impulsadas por el gobernador Roberto Borge. En Chihuahua hoy hubo actos contra el propio Palacio de Gobierno. Lo que se ha vivido en Guerrero de atentados y acciones contra la Casa de Gobierno, el Palacio, el Supremo Tribunal de Justicia, son enormes. Y las manifestaciones hoy contra la universalización del sistema de salud ha habido en todos lados. Te prometo que todos los temas los vamos a ir tratando de explicar. Déjame centrarme en el tema educativo, porque si no, no resuelvo. Déjenme insistir en esto. Lo que yo escucho en la voz de los presidentes municipales es un hartazgo frente al resto de las partes. En un tono de exigimos, profesores que se comprometan con los alumnos, con la educación, que los profesores puedan crecer, que esto se construya a partir del diálogo y la concertación. Es decir, hay un planteamiento que suena muy sensato y al mismo tiempo resulta iluminador porque es el único actor que lo veo poniendo en esa dirección los términos. Déjenme irme a corte y hablamos de esta carta que leí al principio de los 32 presidentes municipales o presidencias municipales que firmaron esa carta el mismo 19 y que la enviaron, por cierto, a quien tenga buena entendedera, porque en realidad así dice la carta. Voy a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando del conflicto en Oaxaca, un conflicto que podríamos decir es magisterial, pero en realidad va más allá de lo magisterial, lo hemos aquí señalado, y del lugar común en toda democracia, que es resolver los problemas a partir del diálogo, de la conversación despolariza, la conversación reconcilia. Sin embargo, hay un problema serio en el diálogo.
¿se puede dialogar esto solo desde el punto de vista político, sin tocar la reforma educativa? Les hago la pregunta a la inversa. ¿Puede políticamente el gobierno de la República negociar la reforma educativa? Yo creo que... Entonces, ahí encuentro una suerte de punto ciego que les rogaría me ayudaran a arrojar luz sobre él. Yo creo que el gobierno, y concretamente el presidente de la República, lo empujó para adelante a la pelota y les dio la razón a los dos, a Osorio Chong y a Aurelio Nuño. ¿Había disputa entre ambos? No lo sé si había disputa, pero es posible que hubiera posiciones diferenciadas. Y en todo caso, digamos, porque había sido muy claro que en el pasado había sido la Secretaría de Gobernación la que había tenido la interlocución directa con la Coordinadora Nacional en la persona del subsecretario Miranda, que había venido negociando y cediendo, fundamentalmente, porque negociar con la gente, de lo que yo entiendo, por favor, otra vez corríjanme, es ceder. ¿Sí? O sea, tú vas cediendo y luego entonces separan 2 días las movilizaciones y al otro 3 días ya empieza otra movilización y vienen otra vez a por más concesiones. Entonces, esa línea, que fue muy criticada por los mismos que ahora están exigiendo la negociación, se paró justo cuando llega Aurelio Nuño. Entonces, sí había una posición de más negociación, llamémosle negociación, que es concesión, porque yo no veo cuál negociación hubiera. Y por otro lado, o sea, hay una posición negociadora y una no negociadora. Sí, pero Osorio tendría la negociadora, Aurelio tendría la no negociadora. Exacto, negociando el corazón de la reforma educativa. Lo que estuvo a punto de firmarse y que tenemos la minuta, y que creo que hasta aquí lo hablo, ya no sé, en algún otro foro lo hablamos, ¿sí? Lo que había aceptado Miranda es básicamente eximir a la sección 22 de la reforma educativa, que por cierto va de una reforma constitucional a un conjunto de leyes ¿Cómo secundarias. pateó, nomás para entenderte la idea, cómo pateó el presidente hacia adelante? Porque les dijo, vamos a negociar lo político, no la reforma educativa. Entonces pareciera que no vamos a reformar, a negociar lo educativo, pero sí vamos a negociar lo político. ¿Qué querrá decir eso? ¿Es posible eso? Yo no sé. Yo pienso no que creo. esto es, en primer lugar, una desautorización expresa de la postura de Aurelio Nuño, que lo debería llevar a una declinación de su cargo. Él sostuvo permanentemente no al diálogo, más que con una elaboración aberrante. Cuando declaren que abaten sus banderas, podemos sentarnos a negociar. Es decir, no tendría ningún sentido ir a dialogar siempre y cuando claudiques de lo que estás queriendo llevar a ese diálogo. Entonces, yo pienso que lo que hoy se está planteando es una recomposición que necesariamente va a entrar al fondo de lo educativo. Decir que solo lo político es un eufemismo. La reforma educativa es netamente política. Lo que se ha vivido es un proceso político con derivaciones criminales de un crimen desde el poder, un crimen histórico que se suma a una larga cadena y un crimen de una organización pretendida, en fin, sindical, que tampoco ha sido Federal. Particularmente... pero la violencia de la coordinadora... Sí, pero no está tipificada como delito todavía. En cambio, la de la Policía Federal en Nochistlán, sí. De eso estoy hablando. Clara, Javier. Mira, a mí me parece que no hay camino de posibilidad de diálogo entre la coordinadora y el gobierno. Tiene que entrar algún otro tipo de actor. Un tercer actor. Un tercer actor, porque yo sí creo que hay que ver la reforma educativa. El otro día estábamos con una persona que participó en la Constitución del Ecuador y decía que el derecho, nunca ha favorecido a la gente, sino que siempre ha favorecido a las élites. Es muy curioso que todo esto que está sucediendo esté muy apoyado por el empresariado para que no se eche un paso atrás en la reforma educativa. Y yo creo que hay que revisar, o sea, hay tan mala información de lo que es la reforma educativa. La creencia que es la privatización y que es una reforma laboral y administrativa. Eso ha sido una campaña de desinformación deliberada por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por los dos lados, Blanca. Yo creo que elemento hay de privatización clara. Ha habido también ningún elemento objetivo en ninguna parte. Lo que sí podríamos aceptar es que hoy la información sobre la reforma está muy revuelta y yo no me atrevería, Blanca, solamente a
considerar como autor de la revoltura a la coordinadora. Bueno, sabemos que en Oaxaca ha habido específicamente una campaña de desinformación en donde básicamente se ha estado diciendo esto mismo, que la reforma educativa tiene como fin último y único privatizar la educación pública. Esto es falso. O no nos puede gustar la reforma. Podemos decir que es privatizadora, podemos decir que es buena o mala. El punto es que es constitucional. El punto es que es una ley. Entonces hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no, pero la ley no. Tú puedes negociar el tiempo que estemos en el programa o no, pero lo que no podemos negociar es que nos sirvas alcohol, que fumemos aquí. Hay cosas que no se pueden negociar. Les puede gustar o no la reforma, es constitucional. Esa es una visión jurídica, no política ni social. Listo. No, porque la Constitución también es un instrumento político. Es una... o sea, tengo aquí nada más porque sí necesito ir cerrando y voy a ponerte el siguiente argumento. No es negociable la reforma constitucional. No puede ser negociable. No es negociable las leyes sí, por favor. No. Pero su implementación está siendo negociada todos los días. Sí. Por ejemplo, este año teníamos la prueba planea y ya no está porque no se consideró necesaria. Y la Constitución dice que vamos a tener mecanismos de evaluación. Déjame seguir nada más en esta lógica. Cabría la posibilidad, como dice en este momento Clara, que vía una comisión mediadora pudiese negociarse la implementación diferenciada, no la reforma, no la Constitución, no las leyes generales, la implementación, por ejemplo, más formación antes de evaluación a los profesores, lo planteo en esos términos. Ojalá que encontrasen del lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación algún grupo que estuviese interesado en ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, no pienso que estén interesados en absoluto en nada de ese tipo de cosas. Reitero, no he visto un solo planteamiento, ya no digamos en lo educativo, no he visto un solo planteamiento que no sea estrictamente político por parte de la coordinadora. Blanca, ¿tú terminarías de la mesa de diálogo a la CENTE? Si tú dirías no a la mesa de negociación. No, me parece muy bien que se piense en una figura mediadora. Pero la CENTE no tiene legitimidad en sus planteamientos. Es que no puede tenerlo en la legitimidad en términos de no querer la reforma educativa. ¿No tiene derecho a defenderse? Tiene derecho, sí, pero entonces tendría que actuar dentro de los cauces de la legalidad. ¿Pero cuál legalidad, Blanca, en bueno, este país favor, donde no hay legalidad? Es que, Ricardo, es algo que no está en la mesa de negociación y podría ir a la mesa de negociación. Pregunto, la implementación podría servir como tema, ojalá. Mi punto es que la coordinadora no quiere nada de que sea implementada. Silvia Schmelkes no está hoy en la mesa. Muy inteligente plantea. Hay derecho a la alimentación. Para no hablar al mismo tiempo, permítame un segundo. A ver, Silvia Schmelkes de manera muy inteligente plantea que se puede avanzar, progresar, sí, agregar a la reforma educativa. O sea, tomémosla como base, pero reconozcamos, por ejemplo, la diversidad de las condiciones en las que los maestros realizan su trabajo en el territorio, la diversidad de las condiciones de pobreza de la población. Pero eso no está siendo reconocido. Y además Silvia Schmelkes ha estado en el centro de esta reforma educativa. Por eso, ella sostiene que sí es posible dialogar sobre la reforma educativa en términos de avanzar. ¿No? Pero si no estamos de acuerdo en la premisa inicial, que es el caso de la coordinadora, reitero, la coordinadora no está opuesta. No están negociando, Blanca, vamos a más formación. Blanca, yo te voy a decir una cosa, porque ahí yo tengo una diferencia contigo fundamental. La coordinadora no es la coordinadora. Son las coordinadoras. Claro. Entonces yo te diría, mira, la sección 18, la sección 18 tiene en Michoacán un enorme trabajo pedagógico. Yo lo que quisiera ver es ese trabajo pedagógico, esa discusión puesta en juego. Yo creo que en Chiapas, en Oaxaca, el caso de la 22. Pero entonces la sección los 22. Los integrantes, sí, de eso estamos hablando, no estamos, perdón, dije la coordinadora, perdón, la identifico con la sección. Se llama Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Era democrático alguna vez, ya no lo es. La coordinadora, en la manifestación más importante, que es la 22. No es la más importante, es la más rica. Bueno. Porque le daban mucho dinero. ¿Cómo lo ponemos? Pues mira, en fin, la más importante, la que llevaba la mesa de negociación con Gobernación y con Luis Miranda, ¿sí? Eran ellos. Yo no conozco ningún planteamiento pedagógico. Ahora, el documento que ellos elaboran, porque sí elaboraron un documento. Ese plan imposible, nombre largo. Ajá. Yo quiero hacer votos porque se pueda dialogar. Pues ojalá.
Creo que en Oaxaca están pidiendo eso las poblaciones. Claro. Sí. Creo que la Pero carta de hay los una presidentes división entre la municipales población y los liderazgos de la 22. es muy evidente, Es muy evidente. en esa carta. A ver, la pregunta, o sea, además creo que lo dicen muy bien, ¿eh? Es una Profesores, carta no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero no estamos en contra de una reforma educativa que no los haga crecer. Son 32 de 570 Sí, es la presidentes zona municipales mixteca. solamente. Sí. Los presidentes municipales y las autoridades no gozan del aprecio general en este país, ni los Oaxaca sí, diputados, ¿no? ni los senadores. Pues yo no estoy tan seguro. Digo, Oaxaca sí, ¿no? entonces, yo no sé si realmente Más de 300 representan municipios la son de usos y opinión. costumbres, y sobre todo en esa zona. Y eso está mal. No, está bien. O sea, y en esa zona en particular, sí gozan de prestigio, porque en la zona en particular son de usos y A costumbres. mí me parece O que sea, estamos en una discusión muy de élite, muy de conceptos, muy con conceptos muy drásticos, cuando la realidad en Oaxaca nos rebasa a todos nosotros y está ahí Pero nuestra moviéndose obligación con es mucha intentar gente. interpretarla. Ahora, Julio, Nuestra obligación es saber lo que pasa ahí y no quedarnos solo en interpretaciones de élite. Perdón. ahora, déjenme cerrar en esta discusión. A ver, Clara, esa comisión que se nombró hoy, que tiene además experiencia previa en mediaciones, ¿le pones un voto de confianza? ¿Consideras que fue un acierto del gobierno apoyarla, nombrarla? ¿Crees que fue un acuerdo, un acierto de la CENTE aceptar esta mediación? Mira, yo creo que sí. Es un grupo de personas que vienen trabajando desde el conflicto chiapaneco, tienen muchísima experiencia en diálogo y en construcción de consensos y construcción de Estuvieron en paz. El Salvador también. Sí, varios de ellos. y ellos vienen tejiendo desde hace, uno de ellos desde el 2006, cuando lo de la APO, y más reciente, este grupo tiene 4 meses por lo menos tejiendo y buscando vinculación y posibilidades de diálogo. Yo creo que hay que apoyarla. Yo creo que hay que acompañarla, ofrecerle la posibilidad de ayudarla a destrabar asuntos, pero sí pienso que es cierto la razón fundamental en un momento de la reforma educativa, esta venta de plazas, herencia de plazas, Favores sexuales a era un cambio de desastre, plazas. pero no quiere decir que todos los profesores estuvieran en eso. O sea, es el propio gobierno el que generó ese tipo de formas de juntos, los líderes cooptación sindicales y el gobierno. de los sindicatos, y los ha deshecho a los sindicatos. O sea, este país ya no tiene sindicatos creíbles porque fueron cooptados y fueron parte de este sistema de gobierno corporativo. Entonces acá es el último sector sindical fuerte que fue también corrompido y usado. Bueno, el Bester Gordillo es un ejemplo, y que en este momento lo están golpeando, pero al golpearlos, están golpeando a todos los maestros. Y yo sí creo que en Oaxaca hay una tradición docente muy fuerte, muy importante y muy comprometida con los alumnos y los estudiantes. Y yo sí creo que ahí hay apoyo. Vamos a conclusiones, claro. porque ya me queda. Va Javier, Julio, y luego Sierra Blanca. El Estado está llamado a generar condiciones de estabilidad, de gobernabilidad. Desde luego que tienen que sentarse a negociar. Creo que lo que dijo Clara es fundamental. Creo que lo que no es negociable es la Constitución. Creo que fuera de eso, lo que tú dices, capacitación, condiciones, medidas de implementación, pueden dialogar, pueden hablar mucho. Creo que eso está bien. Tampoco creo que la paz sea negociable. O sea, disturbar, cerrar un Estado, asfixiar un Estado, tampoco creo que sea negociable, ¿no? Entonces, en conclusiones, creo que sí, el Estado está llamado a generar las condiciones para disolver el conflicto dentro de causas legales y dentro de causas legales que hagan sentido común, ¿no? Tanto desde el sentido común, tanto desde el sentido jurídico. Me parece un acierto del gobierno haber aceptado esta comisión de mediación. Me parece que es muy prudente y plausible establecer un método de diálogo. Me parece que la propia reforma educativa, en los términos procesales que sean correspondientes, debe aterrizarse a una realidad y a una circunstancia política, que finalmente el derecho debe ajustarse precisamente a esas realidades sociales. Y creo que en esta batalla política
hay perdedores que son el secretario de Educación Pública, el comisionado de la Policía Federal y un muy severo llamado de atención a la manera como se está conduciendo al país desde su propia cúpula y que está generando múltiples problemas y efervescencia social. Blanca. Celebro que se abra un espacio para la civilidad, para que no tengamos que estar a los golpes y que haya muertos. Esas son las primeras víctimas. Espero también que pueda haber algún tipo de reacomodo en los liderazgos al interior de la coordinadora, que les permitan también ser más representativos de sus propios maestros y de sus propias comunidades. La evidencia anecdótica, si tú quieres, que yo tengo, es que hay alguna parte del propio magisterio oaxaqueño y desde luego manifestado también en el caso de lo que tú leías hoy de los presidentes municipales, una parte de la sociedad oaxaqueña que está cansada también de esos métodos, de esas formas de lucha. Que primero que nada, y puede sonar demasiado, pero es cierto, las víctimas más contundentes y consuetudinarias de todo este conflicto han sido los alumnos, los niños oaxaqueños que no tienen clases. A lo mejor ese es el precio que hay que pagar por no sé qué ideal, pero a mí me parece que hay una separación efectivamente creciente entre al menos alguna parte de la dirigencia de la sección 22 y la sociedad oaxaqueña, el propio magisterio, para el cual una parte de esas viejas prácticas corporativas están también hartos. Estas mujeres, insisto, que tenían que intercambiar favores sexuales a cambio de una plaza o de la permanencia o de la promoción, a lo mejor no están tan a disgusto con que haya un concurso, con que haya un examen. Pero no solo ahí. No, pero estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Oaxaca. Mineros, petroleros. Celebro, ojalá se abra un espacio para la civilidad sin poner en riesgo ni la Constitución ni la posibilidad de que los alumnos, los niños, los jóvenes de México puedan aspirar a que las escuelas sean fábricas de alas para ellos y no guarderías donde están aparcados en lo que tienen que salir a un lugar en donde no hay empleo, donde no hay posibilidades. Muchas gracias a los cuatro por esta conversación. No era fácil y les agradezco mucho que hayan cubierto casi todos los ángulos relevantes. Yo cerraría diciendo, en democracia nadie puede cerrarse al diálogo. No tengo nada más que agregar. Si queremos coexistencia pacífica, es a través de la conversación. Si queremos evitar las polarizaciones, es a través de la conversación. Y no cabe llegar armados, como lo hizo la Policía Federal, frente a poblaciones que ese día, no todas, estaban involucradas en el bloqueo de la carretera. En efecto, hay un error de la policía que no debería volverse a cometer, a pesar de que se ha venido cometiendo mucho en los últimos años. Nos vemos la próxima semana. Canal 11 Espiral, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.